Bien, como siempre vamos a hablar vamos a hacer la presentación a través de la empresa de pruebas SCON y vamos a ingresar. Bien, vamos a hablar entonces del módulo, vamos a permanecer siempre en el módulo de contabilidad y vamos a empezar con el menú de archivo, donde tenemos distintos parámetros que nos sirven para trabajar con el resto de las funciones del módulo de contabilidad. Primero que nada tenemos en el menú de archivo la clasificación. En la clasificación de cuentas contables ya viene preconfigurada en el sistema y acá tenemos los activos, activos circulantes, tipos de pasivo, ingresos, egresos y gastos. Se recomienda dejar esta clasificación de la misma forma en la que viene, pero acá está el listado donde, como ya estamos acostumbrados, tenemos acá los botones de mantención para crear nuevas clasificaciones, modificarlas o borrarlas, pero generalmente se trabajan con las que ya vienen preconfiguradas en el sistema. Luego también en el menú de archivo tenemos el plan de cuentas. Aquí es donde tenemos nuestras cuentas contables como tal. Al ingresar a archivo plan de cuentas vamos a ver un listado de las cuentas contables ya ingresadas en el sistema. Acá podemos ver algunas filas están en color gris con un color más oscuro. Esas cuentas son solamente cuentas de título, son cuentas no imputables y las utilizamos básicamente para clasificar nuestras cuentas en distintas categorías. Mientras que las otras filas que están en un color más blanco, casi blanco, estas son las cuentas realmente imputables. El sistema trae por defecto también un plan de cuentas precargado, pero ustedes los pueden modificar a su gusto según las necesidades de su empresa. Acá lo podemos buscar por código y por nombre. Por ejemplo, 1105 o a través de la descripción. También podemos encontrar nuestra cuenta contable. Aquí tenemos el botón limpiar para limpiar los campos de búsqueda. Y bien, para crear una nueva cuenta contable simplemente presionamos el botón nuevo y vamos a crear una cuenta contable dentro de la categoría caja, ¿cierto? Vamos a basarnos en este código, el código 11051. El código de cada cuenta está de más decir que es único para cada cuenta contable. Permítanme copiar acá y para crear una nueva cuenta contable vamos a crear la 1105199. Acá marcamos si la cuenta es imputable o no. Acá voy a marcarla como cuenta imputable. Acá le damos una descripción, la clasificación y el código de estado de resultado. Este código, se van a dar cuenta, es importante para generar los distintos informes contables del sistema, y en especial el informe de estado de resultado como tal. Yo lo voy a dejar en blanco, pero es importante tener correctamente configurado este código. Acá tenemos los códigos de servicio de impuestos internos para la declaración 1846, 1847 y para el formulario 22. Y acá tenemos el campo de cuenta, del código de cuenta de norma IFRS. Estos valores de la normativa de contabilidad internacional van a ser parte de los temas que vamos a ver en el próximo webinar, para que veamos cómo el sistema nos va a permitir generar informes y generar nuestra contabilidad en la norma normal, valga la redundancia, o en la norma IFRS. Y acá indicamos si esta cuenta tiene valor tributario que tiene relación también con el formulario 22. Al finalizar presionamos el botón grabar y ahí queda grabada nuestra cuenta contable, la cual podemos modificar seleccionándola y presionando modificar. Ya estamos acostumbrados a esa modalidad de funcionamiento dentro del sistema. Lo que sí es importante señalar que al momento de modificar una cuenta contable, el código permanece inhabilitado para evitar cambiar los códigos de forma involuntaria. Si queremos cambiar el código de una cuenta contable, debemos entrar en esta modalidad de modificación y presionar el botón modificar código de cuenta contable. Acá me aparece el código de cuenta actual y el código nuevo que yo voy a asignar.
y grabamos el cambio. De esa manera podemos modificar la cuenta, el código de cuenta contable. De la misma forma podemos seleccionar la cuenta para borrarla si no la necesitamos. Ahí se valida que la cuenta no esté en uso para poder borrarla. Si la cuenta ya está utilizada en uno o más comprobantes contables, ya no la vamos a poder borrar. Pero antes de borrarla vamos a ver otras funciones, como por ejemplo la función de auxiliar. Los auxiliares de cuentas contables son roots roots y nombres que asociamos a esta cuenta para ingresarlos en nuestros comprobantes contables. Entonces, cuando seleccionamos una cuenta y presionamos el botón auxiliar, entramos a ver los auxiliares que ya tenemos asociados a dicha cuenta. Acá tenemos estos campos para buscar. Actualmente no tengo ningún auxiliar asociado a esta cuenta. Presionamos el botón nuevo y ingresamos el root y el nombre del auxiliar de esta cuenta. Y presionamos el botón grabar. De esta forma yo puedo tener asociados varios roots a una misma cuenta. Esta asociación se hace por cada cuenta. De esta forma, al momento de hacer un comprobante contable, que lo vamos a explicar más adelante, podemos seleccionar el tipo de root. Recordemos que en GESPIME podemos hacer los comprobantes contables con tipo de root, ya sea de cliente, proveedor, trabajador o auxiliar. Y aquí se muestran los roots que ingresamos acá. Y con el botón imprimir podemos obtener un listado de nuestro plan de cuentas. Como pueden ver, acá también se ordenan los códigos no imputables o de título, aparecen en negrita, y las cuentas imputables aparecen en fuente normal. De esa forma podemos examinar nuestro plan de cuentas. Si lo queremos obtener en otro formato como Excel, recordemos que acá donde veamos este tipo de controles y tengan este botón a la derecha, podemos exportar los registros en un archivo Excel que aparece inmediatamente para ser abierto en nuestro computador local. Un segundo, ya les voy a mostrar el archivo exportado. Bien, aquí está. Ahí aprovechamos de darles ese tip. Cuando vean ese tipo de controles con el botón de exportación a la derecha, pueden obtener los registros visibles en esa tabla en un formato Excel. También lo pueden exportar a PDF, pero siempre es más útil exportarlo a Excel. Y bueno, finalmente podemos borrar una cuenta contable. Acá el sistema valida que la cuenta no esté en uso antes de borrarla. Si ya está usada, ya no la vamos a poder eliminar. Y de esa forma la sacamos de nuestro plan de cuentas. Vamos a continuar entonces con el menú de archivo. Donde tenemos también, bueno, tenemos otros puntos que ya hemos explicado anteriormente, como son clientes, proveedores y sucursales. Vamos a revisar ahora los tipos de documento para hacer unas señalizaciones importantes. Cuando nosotros creamos un tipo de documento en el sistema, hay un campo. Acá vamos a tomar, por ejemplo, el tipo de documento factura electrónica. Lo vamos a modificar. Y acá tenemos distintas casillas que tienen relación con el módulo de contabilidad, que son el formulario 29, si este tipo de documento va a ser considerado en el formulario 29, y si tiene centralización automática.
Cuando hablamos en el sistema de centralización nos referimos a la generación automática de contabilidad. Entonces, si un tipo de documento tiene marcada la centralización automática, significa que si yo con este tipo de documento realizo una compra o una venta, se va a generar automáticamente un comprobante asociado a este tipo de documento. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Vamos ahora a flujo de caja en el menú de archivo. Acá podemos ingresar los flujos de caja en el maestro de flujo de caja. Acá tenemos los tipos de flujo, donde tenemos los ingresos y egresos operacionales y no operacionales. Y dentro de cada uno de estos tipos tenemos los distintos flujos de caja como tal. Como podemos ver, por ejemplo, acá tenemos egreso operacional de proveedores, sueldos, gastos administrativos, arriendos, entre otros. Entonces acá para ir generando nuestros códigos de flujo de caja, seleccionamos primero un tipo y dentro de ese tipo vamos a crear un nuevo flujo de caja. El código se genera automáticamente y acá le damos un nombre. Simplemente voy a ingresar otros y eso queda dentro de esta categoría de ingreso operacional. Cada tipo de flujo va a tener sus distintos códigos de flujos de caja. Un segundo, por favor. Bien. Entonces, de esa misma forma, acá igualmente se puede modificar. En el caso de la modificación de los flujos de caja, solamente se puede cambiar el nombre, no así el código, ya que se queda asociado a los distintos comprobantes contables que vamos generando en el sistema. Y lo podemos borrar también acá en el maestro de flujo de caja. Por último, en el menú de archivo, vamos a revisar los comprobantes tipo. Los comprobantes tipo son plantillas que utilizamos para generar comprobantes contables de forma un poco más rápida. Son simples, estas plantillas se componen de una cuenta contable y una glosa. Entonces, por ejemplo, acá ingresamos y tenemos un listado de nuestros comprobantes predefinidos. Tenemos pago de factura a proveedores, pago de sueldo, pago de honorarios. Y al ingresar a ver uno de estos comprobantes predefinidos, tenemos acá que tenemos la cuenta contable asociada a esta plantilla, por así decirlo. Entonces acá podemos agregar una o más cuentas y esas después nosotros las podemos llamar al momento de hacer un comprobante contable de forma manual. Por ejemplo, aquí yo puedo modificar este voucher predefinido de pago de cliente y puedo agregar más cuentas. Puedo agregar de nuevo otra cuenta cliente porque puedo hacer una plantilla para hacer un pago de varios clientes y puedo repetirlo varias veces si así lo deseo. Entonces acá tenemos al ingresar a archivo comprobantes tipo la mantención donde podemos buscar nuestros comprobantes predefinidos por nombre, por ejemplo anticipo, o podemos crearlos, modificarlos o borrarlos. Como siempre, para crear un nuevo registro presionamos nuevo. Acá damos la glosa o la descripción de este comprobante. Y acá agregamos las cuentas. Por ejemplo, caja banco. Ahí agregué una cuenta, busco la otra cuenta, banco, la selecciono y le doy a agregar. Entonces este podría ser mi pago cliente Banco de Chile, por ejemplo. Y grabamos. Entonces, con eso concluiríamos la revisión del menú de archivo. Siempre recordar que los puntos que vemos acá son comunes a lo largo de los módulos. Por ejemplo, las sucursales, clientes y proveedores que ingresamos en este módulo son los mismos para todo el resto de los módulos. Hay algunos acá que no los vamos a revisar hoy porque o bien ya los hemos visto en módulos en webinars anteriores o lo vamos a ver en más detalle en el próximo webinar ya que son otro tipo de funcionalidades. Así que con esto concluimos lo que es el menú de archivo y podemos pasar entonces a
los procesos contables. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve tu Ya. pantalla, Fran. Había igual una consulta de Hugo Rivas. Los códigos que solicitan en contabilidad, plan de cuentas, metamos una caja para demostrar. Estos códigos los da el servicio de puestos internos. Es el contador quien debe buscar estos códigos para después traspasarlos. En este caso yo encontré la resolución de la 1847 y es que me va dando los códigos que yo debo ir ingresando en estos campos. Lo mismo ocurre con el código de servicio de impuestos internos. Es su contador el encargado de obtener estos códigos. Como pueden observar, lo pueden googlear y pueden encontrar los anexos. Y en este caso yo solo encontré los de la 1847 que corresponde a la declaración jurada del balance de 8 columnas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo disponible, vendrían siendo mis cajas, todo mi equivalente a efectivo. Entonces, este código corresponde a ese campo. Y yo solamente lo copio y lo debo agregar. Y con eso ya lo grabo. Eso sería más o menos para responder la consulta de este cliente. También ¿Ya? nos Ahora sí. preguntan, disculpa, Fran, también nos preguntan si ya revisamos archivos centros de costo. Como les decía, esa sección del menú de archivo ya la hemos visto en webinars anteriores. También están acá en el módulo. Puedes mostrarlo brevemente, Francisca, simplemente para mostrar el listado de centros de costo que tenemos ingresado y ahí están las funcionalidades de mantención para crear, modificar o borrar los centros de costo y esos también se asocian a los comprobantes contables a medida que los generamos. Exacto, nosotros ya tenemos una cantidad de centro costo bastante extensa en nuestro sistema. Y como siempre hemos explicado, ¿no? Para crear un nuevo centro costo, modificar para modificar uno ya preexistente, para cambiar el nombre o algo que se nos haya pasado, o también cambiar el estado de abierto o cerrado. Y la opción borrar, que es para borrar el centro de costo en caso que ya no sea necesario. Pero básicamente eso sería lo de centro de costo, que es la misma funcionalidad en SICOBEN, en contabilidad, y en otro módulo, si no me equivoco, es bodega. Ujú. Sí, a lo largo de los módulos se organizan algunos registros por unidad de negocio y centro de costo, pero son todos parte de la misma base de datos. Sí. Ahora sí vamos a pasar ya a procesos y vamos a explicar cómo se utiliza, voy a cerrar acá, cómo se utiliza esta opción. Bueno, cuando nosotros empezamos con el área de contabilidad, lo primero que debemos hacer antes que todo es la apertura del mes contable. Esto siempre debe ser lo primero que hacemos cada mes, es decir, estamos en octubre, abrimos el mes de octubre, seleccionamos apertura de venta, aperturas de compra y damos en aceptar. Y con esto ya podemos comenzar a trabajar en nuestra contabilidad. Igualmente, nosotros siempre recomendamos que hagan el cierre del mes contable, es decir, si ustedes ya tienen todos sus registros contabilizados correctamente en el mes de septiembre, procedan a hacer el cierre para evitar modificaciones y eventuales inconvenientes futuros porque van a modificar documentos que ya están cerrados. Entonces, al cerrar, esto evitará que puedan ser modificados. Entonces, yo cerré el mes de septiembre y ya no puedo modificar ningún documento en el mes de septiembre. Solo debo, para poder hacerlo, voy a tener que abrir nuevamente el mes, pero eso ya depende de la empresa. Ya una vez que tengo cerrado el mes anterior y abierto el mes de octubre, procedemos a explicar lo que son los parámetros mensuales. Los parámetros mensuales hacen referencia a los parámetros que nosotros utilizamos, como por ejemplo el remanente o el PPM, que es el pago provisional mensual que nosotros tenemos, y el valor de la UETM. Recordar que el PPM se hace basado en la actualización del valor de la UETM, ¿ya? Y el valor de la UEF corresponde a los parámetros que tiene el módulo personal, ya que es complementario con esa tabla. Entonces, por eso que aparece el valor de UEF, pero los valores que tienen que rellenar sí o sí es el de UTM, PPM y remanente. Y recordar que el valor del remanente corresponde al del mes anterior, es decir, estamos en octubre, nosotros tenemos que registrar el del mes de septiembre. Ya, voy a obtener, a ver, para rellenar los datos, la UTM
Es mes de octubre, 60,310. Y digamos que esta empresa tiene 3,5 de ppm. Ay, es el remanente. Me equivoqué de columna, perdón. Ahí está. Y digamos que esta empresa quedó con 150 de remanente del mes anterior. Recordar que el remanente generalmente se da a las empresas nuevas que están recién comenzando o de empresas que hayan quedado con remanente del mes anterior, pero generalmente da con las empresas nuevas. Quedaron grabados nuestros parámetros mensuales y ahora sí pasamos a los comprobantes contables. Como habíamos explicado en un webinar anterior, en esta ventana podemos ingresar los comprobantes contables de manera individual, decir manual, ingresar los documentos de compra y venta manual en esta ventana o directamente desde compra y venta en estas opciones. Esto ya depende de cómo a la persona le guste llevar la contabilidad en su empresa. También en esta ventana podemos hacer registro de comprobantes de pagos, de traspasos, de egresos, todo lo que tiene que ver con los asientos contables que se deben generar en el día a día. Yo ahora voy a hacer una demostración basado en un comprobante contable de pago a un cliente. ¿Ya? Como pueden observar, con el botón nuevo podemos generar un nuevo comprobante contable, modificar, ya podemos modificar algún comprobante que haya quedado mal ingresado o que el abono no haya sido correspondiente porque después se fijaron que hubo un error X en la empresa y en realidad no pagó ese monto, pagó un monto inferior, se puede modificar. La opción de borrar un comprobante, ustedes seleccionen y borran el comprobante, imprimir, para imprimir el comprobante contable, este puede ser una nueva opción que pusimos, es seleccionar varios comprobantes para ser tanto eliminados o poder imprimirlos todos a la misma vez. ¿Ya? Tenemos la opción nuevo que es para cambiar el número de un comprobante y la opción reversa. ¿Qué significa reversar? Que nosotros podemos reversar un comprobante contable ya que lo ideal es no borrarlo, sino que es llevarlo, dejarlo como nulo, si podríamos decirlo, al reversarlo. ¿Ya? Siempre antes de trabajar debemos seleccionar el mes y año. El sistema por defecto nos da el mes de octubre, ¿ya? Pero si nosotros queremos trabajar en un mes anterior, lo podemos hacer. Pero antes de eso, como había mencionado, deben tener abierto el mes, ¿ya? Y una vez ya seleccionado mi mes y año, puedo seleccionar un nuevo comprobante. Acá yo debo ir rellenando según los campos, lo ideal es que sigan el orden, es decir, fecha, la fecha de hoy, que es un comprobante de ingreso, egreso, de traspaso, ahí ustedes pueden ir seleccionando, y el sistema automáticamente nos da nuestro número de voucher. Y si es de norma tributaria, IFRS o ambas. Debemos darle una glosa a nuestro comprobante, o también podemos llamar a nuestro comprobante tipo. Digamos, si nosotros ya tenemos un comprobante de pago de cliente, lo podemos llamar con el fin de nosotros después facilitarnos el momento de digitar, ya que como pueden observar, yo llamé a mi comprobante tipo pagos de cliente y nos asocia la cuenta banco que tenemos asignada más la cuenta de cliente. En este caso, yo voy a hacer manual mi comprobante contable, pago de cliente, y vamos a agregar la cuenta. Usted acá digitar la cuenta, en este caso vamos a digitar cliente, glosa particular pago de cliente, y lo vamos a buscar por RUT. En este caso, la empresa, yo lo tengo por AIG Servicios. Seleccionamos el tipo de documento cual vamos a rebajar y su número. En este caso es el 10023. Y como pueden observar, el sistema automáticamente me llamó al haber el valor que debe cancelar dicho cliente. Seleccionamos una unidad y centro de costo y damos en aceptar. Luego hacemos el otro asiento contable que corresponde a donde vamos a hacer el ingreso del dinero. Y en el haber colocamos los 178.500, si no me equivoco, que corresponde al pago del cliente. Sí. Ya, una vez que tenemos estos campos predefinidos, o sea, ya rellenados, visualizados, debemos verificar que el total debe con el total haber estén cuadrados, porque si está con descuadre, el sistema no les permitirá grabar. Ya, también pueden agregarle observaciones generales. Y ya terminando esto, y el flujo de caja, obviamente. Si la empresa lleva flujo de caja, debe rellenar este campo para que después sea reflejado.
Vamos a dar en grabar y tendríamos nuestro comprobante contable, voucher 995 de nuestro pago de clientes. Ya con esto tendríamos lo que es lo que es comprobante contable. Vamos a hacer una demostración de impresión. Entonces nosotros seleccionamos, por ejemplo, también tenemos la opción todo, seleccionamos todos nuestros comprobantes y damos en imprimir, le damos unos segundos y como pueden observar se nos imprimieron todos los comprobantes contables que nosotros hemos seleccionado. Si se van fijando, ahí sale voucher 9.900, o sea, 990, 991 y así sucesivamente. Es decir, todo lo que nosotros seleccionamos se imprimió. Esto lo podemos enviar por correo, como le habíamos explicado anteriormente, o descargar el archivo en PDF. Como había mencionado Álvaro, también podemos exportarlo a Excel en los formatos que nos da esta opción. Ya, yo voy a deseleccionar y voy a cerrar la ventana. Voy a pasar ahora a mantención de compras. Como hemos explicado en webinars anteriores, estas ventanas son idénticas. ¿Por qué está en contabilidad el mantención de compra y de venta? Pues como pueden entender, nosotros debemos llevar nuestra contabilidad de las transacciones que va realizando nuestra empresa. Entonces, una forma es facilitándola, haciéndola de esta manera o desde contabilidad. A la mayoría de las personas igual les gusta utilizar esta opción porque es más sencilla al momento de digitar. Por ejemplo, estamos en compra, nosotros buscamos por mes. Como es un mes nuevo, no tenemos ningún documento ingresado, nosotros podemos hacer la digitación de un nuevo documento. Esto seleccionamos la sucursal, el número de compra, que corresponde a un número de compra interno de la empresa, de lo que es del sistema, mes y año, la fecha en cual se está ingresando, el tipo de compra, si es del giro, de supermercado, bienes raíces, generalmente es del giro, un proveedor, vamos a seleccionar a Denham, si posee algún descuento esta factura y acá en esta opción nos encontramos ya con lo que es el documento, es decir, que estamos ingresando una factura electrónica, digamos, de número 156, ¿ya? En caso de que posea bodegas, se le ingresa a bodegas, en el caso que lleven artículos, la condición de pagos, si la condición que ustedes tengan ingresar en el sistema, digamos que vamos a dejarlo con crédito a 30 días. Y el sistema nos va a generar el crédito a 30 días. Y luego ya podemos proceder a agregar la descripción, digamos, compra de insumos básicos. Cantidad 1, valor 50.000. Si posee algún descuento, si posee exento, si esta compra traía algún impuesto especial, el impuesto, la cuenta a la cual estamos imputando este gasto, o esta compra, mejor dicho. Seleccionar unidad de negocio y centro de costo. Yo voy a seleccionar cualquiera. Y los demás campos son para otros para otras áreas, para otros módulos, si no me equivoco. Y damos en aceptar. Y como pueden observar, ya nuestro sistema se nos digitó nuestra compra, nos dio nuestro valor total neto, total IVA y el total a pagar. Ya con esto podemos, en caso de que tengan guía asociada, también se le pueden asociar guías. Entonces, damos en grabar. Solo estamos haciendo una demostración de esta área. Como pueden observar, ya se nos generó nuestra compra. La vamos a imprimir para poder mostrarla. Y tenemos nuestra compra de insumos básicos. Entonces ahora nosotros podemos descargar este archivo o enviarlo por correo. También tenemos como pueden observar, tenemos las columnas total y abono. Cuando nosotros pagamos esta factura, se nos va a aparecer como abonado. Entonces, por eso en este caso, como es nueva, no aparece esta opción. Pero como pueden observar, las demás facturas sí poseen esta columna porque ya se encuentran canceladas. Ahora pasamos al área de mantención de venta, que es muy similar a la de compra. Como pueden observar, es la misma versión que Sicoven, es decir, tenemos la opción nueva para crear un nuevo documento, modificar para modificar un documento ya preexistente, borrar en caso de que sea necesario, imprimir,
imprimir en formato ticket. Esta es la opción cuando nosotros tenemos impresoras térmicas y deseamos que se impriman en boletas de esto como de supermercado. Para esa opción es imprimir ticket, es decir, colocamos nuestro rollo de papel, nuestra impresora térmica y se nos va a imprimir en ese formato. Voy a ver si les puedo demostrar para que entiendan a lo que me refiero. Como pueden observar, ahí tenemos la impresión en formato ticket. El botón anular, que significa que nosotros con esto podemos anular una factura de venta con nota de crédito. La opción copiar en caso de que deseamos copiar un documento, digamos que tenemos la misma factura y la utilizamos mensualmente, solo la copiamos y le cambiamos el mes en que se está digitando. Podemos consultar el estado de documento electrónico, que es el estado de DTE cuando ustedes utilizan el sistema de facturación. La opción cerrar, que es para salir del menú. El XML comercial para obtener el XML de la factura. Recordar que lo que es válido es el XML. Si desean hacer factoring, si algún ticket de cambio, obtener el voucher del comprobante contable de esta factura, enviar al servicio, auditoría o borrar envío de DT. Ya, esto sería como lo básico que les podía explicar porque lo ideal es enfocarnos en contabilidad. Lo mismo, si nosotros como empresa deseamos hacer el ingreso del documento de manera por esta opción, solo seleccionamos nuevo, vamos rellenando los campos, columna, que es lo importante, la fecha, la caja, el tipo de documento. Nosotros vamos a ingresar una factura electrónica. El correlativo es automático, que se debe tener ya ingresado en menú archivo tipo documento. Ingresamos a nuestro cliente. Vamos a seguir con AIG Servicios, el vendedor, la forma de pago y agregamos una descripción. Servicios contables. Cantidad 1 y valor neto, digamos 150. Unidad de negocio y centro de costo. Y recordar que para que los campos, por ejemplo, de cuenta, tanto como de compra y de venta, tienen que estar ya predefinidos en los parámetros de la empresa, es decir, tener nuestra cuenta de centralizaciones de esto, de clientes, de proveedores, en el menú de sistema empresas. Y en este caso nosotros tenemos ya predefinido que siempre se va a hacer asociado a las ventas Copiapó. Por eso que me aparece automático. Que esto ya lo habíamos explicado en un webinar anterior. Entonces, hice un pequeño recuerda memorias para que no se olviden de esa parte importante. Y una vez realizados, estamos en grabar. Y ya tendríamos nuestra venta para después ser contabilizado en procesos contabilidad o tesorería pago de clientes. Esas son las opciones que ustedes pueden utilizar en este módulo. Y creo que ahí estaríamos. Ahora pasaría Álvaro a explicar unas pequeñas partes del módulo de procesos para después seguir con lo que es informes. Bien, vamos a aprovechar de repasar las preguntas que tenemos en el chat. Las hemos ido respondiendo, pero vamos a compartirlas para que todos podamos estar al tanto. Por ejemplo, nos preguntan si podemos, ¿en qué módulo se puede reversar? Nos preguntan. Bien, les decía, el proceso de reversar es parte de la página comprobantes contables, o sea, la ventana comprobantes contables. Si se fijan que hay algunos comprobantes reversados, como este, el 988, cuya glosa es igual al voucher original, pero agregada la palabra reversa. Por ejemplo, acá tenemos este voucher, el 997, que es generado al día de hoy. Para yo reversar este comprobante contable, lo debo seleccionar, presiono el botón reversa y el sistema simplemente me va a preguntar generar reversa del comprobante seleccionado. Yo le voy a colocar que sí y eso me va a generar un nuevo comprobante de inmediato con el correlativo siguiente, pero con la palabra reversa del comprobante contable. Entonces, acá si nosotros revisamos el original, podemos ver que tiene tiene este contenido. Y atención a los montos, acá tenemos 178.500 al debe y la división del IVA y los artículos en el haber. Mientras que el comprobante reverso tiene las mismas cuentas pero con los montos invertidos.
Entonces, es lo que explicaba mi compañera, se usa para dejar sin efecto un comprobante contable sin tener que borrarlo del sistema. Pero en resumen, esa función está disponible aquí mismo dentro del módulo de contabilidad, dentro de procesos comprobantes contables. También nos consultan que por qué se repitió el nombre en el comprobante que hicimos recién, siendo que la cuenta contable es distinta. Esto se puede modificar, me refiero al nombre. Sí, cuando nosotros generamos un comprobante contable, acá tenemos la glosa principal, la glosa general del comprobante. Si yo la dejo en blanco y yo agrego una cuenta, cuando yo elijo la cuenta que estoy agregando, la glosa se va a mantener en blanco. Si yo coloco acá una glosa general y agrego una cuenta, por defecto la glosa que va a aparecer en el detalle es la misma glosa general. Esta es la glosa particular. Pero esta, como pueden ver, se puede modificar. Podemos colocar el mismo nombre de la cuenta o cualquier otra glosa que nosotros queramos usar. Y esa queda grabada como glosa particular distinta de la de acá. Pero se repitió recién porque estaba colocada acá en la glosa general. Y ese es el funcionamiento del sistema. También nos preguntan por las versiones del GESPIME. Bien, para aclararlo en forma general, el sistema tiene la versión de escritorio, que está disponible en ejecutable de escritorio como tal, on-premise, y la versión cloud, que también es accesible desde un navegador web, y esta es la versión 100% web. Ambas versiones manejan la misma base de datos, pero cada una tiene sus distintas funcionalidades, pero hablando del detalle, las funciones básicas del sistema son las mismas en la versión web y en la de escritorio, así como los informes, pero cada una tiene sus distintas ventajas de acuerdo al entorno. El entorno web funciona siempre distinto a un programa de escritorio. Si alguna empresa está interesada en utilizar ya sea una versión u otra, debe comunicarlo directamente con el área de soporte o el área de ventas. Pero es la misma base de datos. O sea, usted puede estar utilizando la versión web y comenzar a usar la de escritorio o viceversa, o puede utilizar ambas versiones, pero eso debe verlo directamente con el área de soporte y de ventas. Nos preguntan si podemos explicar de nuevo la función ticket. Muy bien. En la función ticket es una función que permite imprimir un documento de venta en un formato ticket, que es para las impresoras térmicas. Nosotros seleccionamos un documento y estas son las opciones que tenemos. Por ejemplo, acá está la opción imprimir, que es para imprimir el documento en formato carta para una impresora normal, grande, y aparece este formato, tamaño carta. Y el otro botón, el botón ticket, la imprime en un formato más delgado, apto para impresora técnica. Para eso sirve el botón ticket. También nos preguntan si en mantención de compras es el mismo proceso para facturas de importación y por favor explicar cómo se ingresan. Bien, eso ya lo hemos explicado en webinars anteriores de lo que es el ciclo de compras. Realizamos ya un webinar en ese sentido y explicamos cómo se ingresan las compras, ya sea de forma manual, a través de importación o a través de los documentos electrónicos recibidos. Voy a buscar el link y lo voy a enviar en el chat en un momento más para que lo tengan ahí disponible quienes lo quieran revisar. Todos los webinars, excepto el de bodega, que por alguna razón que desconocemos YouTube lo dio de baja, están disponibles en nuestro canal de YouTube y ahí están ya varios módulos que hemos visto mediante estos seminarios web. Y nos preguntan por la función de imprimir varios comprobantes al mismo tiempo. Efectivamente, esa función está disponible acá en esta ventana en la versión web. En la versión de escritorio también hay una funcionalidad de imprimir varios comprobantes al mismo tiempo, pero no se hace directamente desde procesos comprobantes contables, sino que desde otra ventana. Déjenme demostrarlo rápidamente dicha función. Denme un segundo.
Bien, acá en el sistema, en la versión de escritorio, permítame mostrarla. Acá ya la voy a mostrar. Sí, ahí está. Aquí estoy viendo la versión de escritorio. Me disculpan que por la resolución de mi equipo se ve un poco pequeña en comparación a la versión web. La función de imprimir varios comprobantes contables está en informes. O, deme un segundo, voy a cambiar la pantalla para que se vea mejor la ventana de GSpime porque realmente se ve muy pequeña. Ahí sí, ahí debería verse en un mejor tamaño. En la versión de escritorio del sistema tenemos en el módulo de contabilidad, en la parte de informes, la función imprimir vouchers, donde seleccionamos el tipo de voucher, el año, el voucher inicial y el voucher final que queremos imprimir. Supongamos que queremos imprimir desde el 950 al 1000. Voucher de traspaso. Dame un segundo, por favor. Sí, ahí está, ahí tengo un rango correcto. Del 1 al 1000, ahí sí me arrojó registros. Y acá yo puedo imprimir por pantalla, claro que se va a demorar un poco, porque elegí un rango muy amplio de vouchers a imprimir, entonces obviamente se va a demorar un poco más. Y ahí encontró los registros. Aquí está el voucher 1 y aquí puedo ir avanzando a los otros vouchers. En el rango que seleccioné encontró 6 registros. Entonces de esa forma en la versión de escritorio podemos imprimir varios vouchers al mismo tiempo. Entonces es lo que les decía, la versión de escritorio y la versión web tienen funciones básicas que son similares, pero como cada entorno tiene limitaciones, ventajas y desventajas distintas, entonces hay algunas funciones más específicas que son distintas entre cada versión. Hay algunas empresas que les acomoda más trabajar con la versión web y otras con la versión de escritorio. Bien, entonces vamos a continuar con el módulo de contabilidad de la versión web y vamos al siguiente punto que es el asiento de apertura. Acá en la parte de procesos podemos nosotros generar de forma automática o semiautomática, mejor dicho, el asiento de apertura. Yendo a procesos, generar apertura. Bien, al ingresar a esta opción, tenemos acá el campo año comercial donde debemos escribir el año del balance anterior. Es decir, si yo quiero generar un asiento de apertura del año 2022, acá yo tengo que ingresar el año 2021 para recuperar los registros del año comercial anterior. Entonces el número de voucher me aparece acá, el que voy a generar ahora. Recuerden que el número de voucher en GSpime es por año, se renueva por año y por tipo. Entonces, claro, lo normal es que en el asiento de apertura vaya el voucher número 1 del año, pero como esta es una empresa de prueba y estamos ya finalizando el año, me aparece este número de voucher que es el siguiente en el correlativo. Y acá seleccionamos la cuenta de utilidades o pérdidas. Acá podemos buscar por nombre o por código de cuenta. Yo voy a seleccionar cualquiera. Y una vez ingresados estos datos, presionamos recuperar para obtener el saldo del año comercial que seleccionamos. Entonces acá me aparece la cuenta, la descripción, el tipo que se refiere a la clasificación de la cuenta que vimos al principio en el menú de archivo, el total al debe y al haber. El saldo, que es la resta de ambas columnas. Obviamente acá hay casos donde se ve el saldo negativo, pero es porque son casos en los que la suma se hace a la inversa, haber menos debe. Pero al momento de generar el asiento, el saldo se calcula de forma automática. Aquí es solamente para visualizarlo de forma referencial. Entonces, acá tenemos nuestro saldo del año comercial y una vez hecho esto, podemos presionar el botón generar asiento contable de apertura y ahí indica del año 2022. Me pide confirmar, generar asiento de apertura 2022. Presiono que sí y se genera el asiento de apertura OK
y ese lo podemos visualizar en los comprobantes contables. Acá queda grabado como apertura, déjeme buscarlo. Voy a buscarlo por la glosa como apertura. Aquí está, apertura 2022. Y tenemos los distintos asientos de apertura de otros años y este es el que acabamos de generar. El asiento de apertura 2022, obviamente lo generó con fecha del primer día del año, con el número 999. Y acá está el contenido generado automáticamente del asiento de apertura. Entonces, ahí, tomando de nuevo la pregunta que hicieron recién, como pueden ver, la glosa se repite porque es la glosa principal, asiento de apertura 2022, entonces se repite a lo largo de las distintas cuentas del detalle del comprobante, pero este lo podemos modificar y agregar la glosa que a nosotros nos parezca. Y también importante señalar que los comprobantes contables también se pueden generar de forma manual, ya sea el de apertura, así como los comprobantes de pago. Existen funciones para generarlo de forma semiautomática, pero se pueden generar de forma manual sin ningún problema. Con eso entonces terminamos por ahora con el menú de procesos. Hay otros elementos acá que los vamos a ver en un próximo webinar de la próxima semana, como son las cartolas bancarias, el análisis de cuentas por RUT, presupuestos contables, etcétera. Los vamos a ver en el próximo webinar. El módulo de tesorería y honorarios ya está disponible en otro seminario web, ya está disponible en nuestro canal de YouTube. El menú de TE de facturación electrónica, que fue nuestro primer webinar, de hecho, empezamos con ese tema. El menú de DTE, centralización, también lo vamos a ver en el próximo webinar. Así que ahora nos vamos a ir con los informes contables. Ya. Lo primero que vamos a ver en los informes es el informe de IVA. Yo ya tenía la ventana abierta. Debemos seleccionar nuestro mes y año y vamos a poder obtener lo que es nuestro libro de venta, libro de boleta resumido, libro de boleta detallado, libro de compra, resumen de IVA, venta con impuestos, entre los otros libros que podemos observar. El libro de venta y de compra se mantienen, aunque independiente de que el servicio puesto interno igual los lleve, este se mantiene para poder tener un mayor orden, ¿ya? Voy a mostrar el resumen de IVA, pero déjenme mostrar el del mes anterior, a ver si es que tenemos ingresado documentos. Sí. Voy a colocar en PDF para que se pueda entender. El resumen de IVA, ¿para qué sirve? Sirve para obtener como como un aproximado en lo que nosotros debemos pagar de impuestos. Por eso lo importante es que picar al inicio de rellenar los parámetros mensuales. ¿Ya? Como pueden observar, se nos clasifican en total débito y total crédito fiscal. Recordar que el débito es de nuestras ventas y el crédito de las compras. ¿Ya? Después el sistema les va a calcular el total débito con el total crédito y indicará si les toca remanente o impuesto a pagar. Da el total de impuestos determinado, obtiene el total de ventas netas, nos da el total de PPM obligatorio, IVA de retenido a terceros, el impuesto único que proviene de las liquidaciones de sueldo, retención de préstamo solitario en caso de que algún trabajador lo haya solicitado y la retención de los honorarios. Una vez rellenados todos estos campos, recordad que es una empresa de prueba, por eso nos muestra algunas columnas, nos da el total a pagar de impuesto de 2.199.075 pesos, que es lo que nosotros deberíamos tener como aproximado lo que vamos a pagar ante el servicio de impuestos internos. Para esto sirve el resumen de IVA. Lo ideal es que lo que ustedes tengan contabilizado en el servicio sea idéntico a lo que está en el sistema. ¿Con qué fin? Que este valor sea lo más exacto a lo que nos va a dar el servicio para que nosotros igual tengamos noción de cuánto nos debemos pagar. Es por eso muy importante que se utilice correctamente el sistema y se vaya rellenando mensualmente y se vaya revisando idealmente mensualmente para que esto nos cuadre. Y así nosotros igual poder tener como un estimativo y no estar llegando a la fecha diciendo, oh, chuta, esto es lo que tengo que pagar. La idea es que tengamos ya una noción para estar preparados. Esta es la idea de este informe, ¿ya? Ahora voy a volver.
Igual les voy a mostrar el libro de venta, que nos muestra todas las transacciones de venta del mes. Lo podemos obtener tanto en PDF y descargarlo, como exportarlo a Excel, como hemos explicado anteriormente en los demás webinars. Voy a descargarlo para hacer una demostración. Y como pueden observar, se nos descargaron todas las ventas que hemos generado en el mes de septiembre. ¿Ya? Lo mismo ocurre en caso de que tengamos boletas electrónicas. Podemos tener un resumido de las boletas. No estoy segura si tenemos. Sí, tenemos. Tanto de boletas electrónicas como boletas de venta o boletas exentas. Ya depende de la empresa qué tipo de boleta emita, o el resumen de boletas detallados que nos va a indicar el monto total neto IVA de cada boleta. Ya, lo mismo ocurre con el libro de compras. Podemos tener todas las compras que se hayan digitado en el mes. Ya, me quedé en octubre. Perdón, voy a volver a septiembre para ir mostrando si es que sí, tiene un poco más. Lo mismo que hemos explicado siempre, tiene la opción PDF y como pueden observar se descarga acá en versión PDF, y al descargar archivo lo podemos guardar o enviar por correo electrónico. También estaba en Excel. El resumen de IVA se puede, como había mostrado, se puede tener en PDF, también se puede tener en Excel. Y ahí nos va a ir desglosando nuestros campos. Vamos a volver. Tenemos las ventas con impuesto, el gráfico de IVA, un gráfico que da el sistema, que nos va indicando el total de IVA débito, de IVA crédito y el total que pagamos. Es algo estadístico que puede ver la empresa. Ya tenemos las compras con impuestos que corresponden a los de ILA, si no me equivoco. El libro de impuestos, también tenemos el resumen de los impuestos pagados, como ya hemos dicho, el libro de impuesto único que corresponde a el impuesto único que pagamos en las remuneraciones, como habíamos dicho anteriormente, el libro de honorarios. Y acá podemos cerrar las compras, las ventas y generar comprobante contable que corresponde al pago de impuestos. Ya acá, si seleccionamos, por ejemplo, cerrar compra y venta, dame un segundo de cerrar toda la ventana nuevamente. Vamos a 0922. Yo ya tengo cerrado el mes, cerremos octubre y proceso terminado. Ya nos quedó cerrado el mes. Y en caso que deseemos generar un comprobante contable, seleccionamos la opción, seleccionamos de dónde vamos a sacar este egreso de dinero. Digamos que nosotros queremos de la caja minería. Si llevamos flujo de caja, debemos seleccionar nuestro flujo de caja y con qué medio de pago lo estamos realizando. Si es con un depósito, en efectivo, transferencia, cheque, como ustedes estimen conveniente. Dan en grabar y genera su comprobante contable, y acá se desglosa el voucher. ¿Ya? Y eso sería con respecto a informe de IVA. Un pequeño detalle que se me había pasado, recordar que cuando ustedes seleccionen imprimir encabezado, se les va a desplegar con los datos que posee la empresa. Si desean quitarlo para poder utilizar hojas foliadas, deben quitar esta opción y les aparecerá en blanco. Luego tenemos el libro diario. Va a explicar desde el libro diario, libro mayor, balance general y así sucesivamente voy entendiendo. El libro diario es el libro donde nosotros tenemos todas las transacciones que hacemos en el día a día. Este lo podemos obtener de manera mensual, de manera diaria o de manera anual. Esto ya depende de la empresa. Nosotros vamos a hacer una demostración anual para que vayan desglosando. A ver, me equivoqué la fecha, denme un segundo. 01, el 01 del 2022. Coloquemos el 31 del 12 del 2022. Y damos en informe. Voy a visualizarlo en PDF para poder ir explicando. Como son hartos datos que se están imprimiéndose, suele demorar unos segundos, hay que esperar solamente, pero básicamente, como todos ya sabemos, el libro diario es el libro de las transacciones que realizamos diariamente, de todo lo que se hace en el día, es decir, pago de clientes, pago de proveedores, pago de impuestos, pago de remuneraciones, notas de crédito, notas de débito, todo. Ya vamos a esperar unos segundos y ahí se nos generó.
Acá podemos observar nuestro libro diario, que tiene nuestro columnas cuenta, que corresponde al número de la cuenta contable, la descripción que corresponde a la glosa a la descripción del asiento, es decir, nosotros tenemos nuestro asiento contable, tenemos una glosa, digamos, pago de factura tanto, y se desglosó en el pago de IVA de crédito, con la cuenta caja, así sucesivamente. Y así hacia abajo se nos va desglosando nuestro libro diario. Y se va haciendo por cada transacción. Ahí tenemos el número de voucher 7, número de voucher 15, 32, 63 y así sucesivamente. Este libro lo podemos descargar en la opción descargar archivo o lo podemos enviar por PDF. En caso, como habíamos explicado anteriormente, que utilicen hojas foliadas, el servicio puesto interno les folea unas hojas y ustedes necesitan imprimir estos libros, que lo hacen en la contabilidad, le quitan la opción imprimir encabezado, seleccionan fecha desde y hasta y damos en el informe, volvemos a arrojar en PDF, esperamos unos segundos, que es para mostrar lo que le indico, que es sumamente importante tener claro eso, en caso de que a su empresa le guste llevar la contabilidad con hojas foliadas. Ya. Y como pueden observar, ya se nos borró nuestros datos y lo que nos permitirá después imprimirlo sobre esas hojas. Luego tenemos nuestro libro mayor, que corresponde, como yo les tengo conocido, nuestras cuentas T, donde podemos sostener nuestro saldo deudor y acreedor de cada cuenta. Este libro también lo podemos tener de manera mensual o anual, o de como ustedes estimen conveniente. Yo generalmente lo utilizo en el caso, por ejemplo, de rendición de caja chica, lo utilizo mensual para ir sabiendo cuánto es mi saldo de mi caja para después poder reponerlo. ¿Ya? Yo voy a hacer una demostración desde el mes de enero, el 31 del 01 del 2022, con mi caja y con la cuenta caja 2. Que acá yo relleno la cuenta 1, que corresponde de dónde estamos, desde qué cuenta estamos obteniendo este informe hasta qué cuenta. Es decir, yo puedo tenerlo desde todas mis cuentas que yo tenga. Si yo tengo 100 cuentas contables, mis 100 cuentas contables, o la puedo hacer individual. Entonces, una vez obtenido esto, doy en resumido. No sé si tengo, acá no tengo. A ver, Banco Puedes probar BCI. con Caja Minería o... Sí, en Banco BCI sí tiene actividad. Sí, recuerdo que hemos trabajado con Banco BCI. Ya bueno, tenemos un solo comprobante, que sea una sola cuenta, que la de Banco BCI, damos en detallado y podemos ver todos los asientos asociados a esa cuenta. No sé si me estoy explicando a lo que me estoy refiriendo. Recordar que el libro mayor se obtiene basado en todos los asientos contables realizados en ese mes, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, que fue la fecha que yo indiqué, y nos está dando que el debe y el haber nos da nuestro saldo, si es deudor o acreedor. ¿Ya? Esto lo podemos exportar a Excel. Un segundo. Y ya lo podemos visualizar en esta columna como corresponde. Voy a cerrar. Y también podemos hacerlo mediante el icono de acá, como hemos aplicado anteriormente, también da la opción de Excel, Word o imprimir en PDF. Entonces, denme un segundo. Voy a mostrar el PDF y acá ya tenemos nuestro libro mayor en PDF. Damos en volver. También podemos utilizar la opción imprimir y acá igual se puede imprimir el libro mayor en resumido. ¿Ya? Eso con respecto al libro mayor. Si lo queremos imprimir en detallado, seleccionamos detallado, damos sin imprimir y ya tendríamos nuestro libro mayor detallado con nuestro total mensual y total acumulado y nos da nuestro saldo si es deudor o acreedor. ¿Ya? Y con respecto a esto ya podemos pasar a lo que es el balance general.
Recordad que este balance general es balance general de 8 columnas, que es que presenta la situación tributaria de la empresa de un determinado periodo. Es decir, si yo quiero revisar 01 del 2021, coloco la fecha anual. Si deseo, puedo ver por unidad de negocio, centro de costo, selecciono contador para que me aparezca impreso al momento de firmar, por ejemplo, Francisca Vergara. Título, coloquémosles contador auditor. Y damos en informe. Voy a mostrar en PDF para que se pueda visualizar mejor. Y acá ya tendríamos nuestro balance general. ¿Ya? Y en la parte de abajo pueden observar que está el dato del contador para que pueda firmar y la del contribuyente. Y ya nos dan nuestros saldos totales, que es de las columnas debe haber, deuda del acreedor, activo, pasivo, pérdida, ganancia. Ya este es nuestro balance general en sí. Este balance, como habíamos explicado, lo pueden descargar en PDF, enviarlo por correo. También puede descargarse en Excel y utilizarlo para el formulario 1847 que corresponde al que se sube al servicio de puesto interno. Para que este pueda ser usado, tienen que tener las cuentas ingresadas en archivo plan de cuentas, como habíamos explicado al inicio de este webinar. Entonces, es muy importante que el plan de cuentas siempre sea rellenado correctamente para obtener estos balances. ¿Ya? Ahora voy a explicar lo que es el balance clasificado. Denme un segundo, por favor. Perdón, ahora sí. Quedé en balance clasificado, si no me equivoco. Ya. Bueno, el balance clasificado lo podemos obtener igualmente de manera anual, pero para poder obtenerlo y que salga correctamente, debemos hacerlo en archivo plan de cuentas y clasificar las cuentas como correspondan. ¿Ya? Recordar que este balance clasificado nos muestra nuestros activos, pasivos y patrimonio. Voy a ver si acá tenemos las cuentas de una empresa de prueba. No estoy muy segura cómo se irá a visualizar. Y bueno, acá tenemos nuestro informe. Yo lo desplegué en PDF. Y podemos ver que nos da nuestro balance clasificado con nuestro total de activos y nuestro total de pasivos. Y se va clasificando en las cuentas como corresponden, las de activos circulantes, las de activos fijos y otros activos. ¿Ya? Lo mismo con los pasivos, se va clasificando. ¿Ya? Y para que todo esto se vea como corresponde, como había mencionado anteriormente, siempre debe estar correctamente ingresado en el plan de cuentas. Dan en volver y también lo podemos obtener en Excel. Como también pueden observar, acá el sistema igual nos va a indicar el total de activo, total de pasivo, utilidad y pérdida. ¿Ya? Entonces pueden visualizarlo en PDF, visualizarlo acá en pantalla y exportarlo a Excel. Acá está. Y ya tendríamos nuestro mismo informe en formato Excel. ¿Por qué aparecen en 0? Es porque este es el nombre de las columnas de cada balance. ¿Ya? Recordar que esta es la columna de activo y después se clasifica en activo circulante y desde activo circulante ya empiezan a aparecer las cuentas contables. Lo mismo que con los pasivos. ¿Ya? El balance clasificado igualmente lo pueden imprimir con encabezado, sin encabezado. Y ahora pasamos al estado de resultados. El estado de resultado, al igual que los otros informes que he explicado anteriormente, se puede obtener de manera anual, dependiendo de la empresa cómo desee llevarlo. En este caso, yo voy a hacer una demostración del año 2021. A ver si tengo más movimiento. 001, 2021. El 31 del 12 del 2021. Lo podemos visualizar como acumulado o mensual. Vamos a hacer una demostración de ambas. Y la vamos a obtener en PDF para que lo puedan ir visualizando. Acá tenemos nuestro resultado acumulado, ya desde todo el periodo que nosotros hemos ingresado.
Y al final del informe podemos visualizar nuestros ingresos, los costos, el margen de explotación para llegar a realidad nuestra utilidad o pérdida que tuvo el ejercicio. ¿Ya? Esta es una opción y voy a mostrar la otra. Como había explicado anteriormente, pueden obtener en descargar PDF, enviar por correo y ahora vamos a tener mensual para que puedan visualizar. Como pueden observar, ahora nuestro informe es más grande. Ya nos va a ir detallando mensualmente en enero, febrero, marzo, abril, nuestro estado de resultados. Vamos a ver si en PDF lo podemos visualizar. Sí. Acá en PDF se nos va a desplegar de la misma manera que en el acumulado, es decir, en la orientación de las cuentas, para después llegar a nuestro final del total operacional. ¿Ya? Si desean visualizarlo en Excel, ay, se me salió. Seleccionamos la opción Excel, lo descargamos y allá lo podríamos ver de una manera más ordenada, como se podría decir, para que puedan ir siguiendo las columnas hacia abajo. Vamos a cerrar y detallar y tendríamos nuestro estado de resultado mensual. Entonces, ahí van viendo cuánto es el total de ingresos que tienen al final de cada operación mensual. Y esto depende de cada empresa, como habíamos mencionado anteriormente. Todo archivo se puede, en este sistema, se puede tener en PDF, Excel u otro formato al seleccionar las columnas de acá. ¿Ya? Lo mismo, si desean imprimir encabezado, solo deben activar la opción. En este caso ya la dejé desactivada. Y si no me equivoco, estaríamos llegando al término de nuestro webinar. Si no me equivoco, parece que falta Álvaro que explique un pequeño informe. Sí, para finalizar más que nada, mostrar las cuentas de clientes y proveedores, que es el último dentro del día de hoy, en esta parte uno de el webinar de contabilidad. Como pueden ver, como les decía al principio, el módulo de contabilidad es bastante amplio, entonces nos demoramos un poco más, se alargó un poco más de lo usual, ya que es un módulo bastante extenso. Entonces, para finalizar con la parte de informes de esta primera parte del webinar, vamos a mostrar la cuenta de clientes y proveedores, que es un informe que nos permite analizar las cobranzas, los documentos pendientes y los saldos tanto de nuestros clientes como proveedores. Este informe está disponible tanto en el módulo SICOBEN como en el de contabilidad. Si vamos a informes, cuentas, clientes, acá nos va a arrojar lo siguiente. Fecha desde y hasta. La fecha desde siempre va a salir el 1 de enero del 2000. Se recomienda dejarlo de esa forma, ya que el sistema va a ir calculando el saldo de forma histórica, es decir, desde el inicio de la contabilidad del sistema hasta el día de hoy. Entonces, si yo cambio la fecha a una más reciente, no me va a tomar en cuenta los pagos o movimientos realizados antes de mi fecha desde y puedo obtener resultados equivocados. Por eso se recomienda mantener la fecha desde como 1 de enero desde del 2000. Acá podemos consultar a todos los clientes dejando este campo en blanco, el campo clientes en blanco, y la cuenta que queremos analizar, esa cuenta está dada en la configuración del sistema en las cuentas centrales. Por defecto aparece la cuenta clientes, pero acá podemos elegir la que nosotros queramos. Y tenemos 4 categorías. Vamos a revisarlas. El histórico de pagos, que es básicamente como su nombre lo indica, el historial de pagos de todos los documentos. Bueno, en este caso ahí hubiera sido mejor que lo sacara por un cliente específico, porque obviamente el histórico de pagos de todos mis clientes me va a arrojar una infinidad de registros. Así que voy a abrir otra ventana para sacar ese informe, pero por un cliente específico. Recuerden que en esta modalidad web nosotros podemos abrir varias pestañas al mismo tiempo. Eso no va a interrumpir la generación de este informe. Va a quedar ahí generándose normalmente. Así que bueno, voy a ir a cuentas de clientes. Perdón, estoy en otro módulo. Vamos a seleccionar un cliente específico. Y vamos a sacar el histórico de pagos.
Entonces acá lo que vemos es que por cada documento vamos a ver la fecha de emisión del documento de venta. Estamos hablando de documentos de venta a nuestro cliente, la fecha de vencimiento, el comprobante asociado a ese documento de venta, el debe y el haber, y el saldo pendiente de ese documento. La modalidad de documentos pendientes solamente nos va a decir los documentos que tienen saldo pendiente por pagar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos documentos que no tienen ningún tipo de abono, como estos 4 registros de acá, por lo tanto tienen el saldo completo pendiente, y acá tenemos un documento que tiene un ligero abono, y acá vemos el saldo que queda por pagar. Como siempre, todos estos informes están disponibles en formato Excel y en PDF. También tenemos el resumen de saldos, que este sí es mejor sacarlo por todos los clientes. Vamos a dejar que cargue allí. Se fijan en mi primera pestaña ya me generó más de 100.000 registros, entonces obviamente por eso se demoró tanto. Pero en mi ventana actual lo que vemos es que por cada cliente vamos a ver la cantidad de la sumatoria de todos los documentos asociados a ese cliente, al debe, al haber y el saldo total. Entonces, por cada cliente va a analizar todos sus documentos y en el rango que nosotros hayamos ingresado, y nos va a indicar el saldo que tiene pendiente este cliente o cada uno de los clientes. Y finalmente tenemos la última modalidad, que es el análisis de cobranzas, que este nos va a indicar por cada documento de un cliente cuándo se emitió, cuántos días queda para su vencimiento y el abono que tiene y el saldo pendiente que tiene. Entonces acá vemos que para este cliente tiene todos estos documentos. Esta es la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, los días de vencimiento que tiene y el saldo que tiene pendiente por pagar. Eso en cuanto a las cuentas corrientes de los clientes. Las cuentas de proveedores funcionan exactamente igual, pero estamos hablando de los documentos de compra. El funcionamiento es el mismo, se deja la fecha desde como el 1 de enero del 2000 hasta la fecha del día. Podemos obtener todos los proveedores o uno específico, la cuenta proveedores que está configurada por defecto en los parámetros del sistema, y en este caso tenemos 3 modalidades, que es el histórico de pagos, los documentos pendientes y el resumen de saldos. La funcionalidad es la misma, simplemente que acá trabajamos con los documentos ingresados en mantención de compras. Bien, estimados, entonces, dicho eso, ya hemos repasado la parte básica de lo que es la contabilidad, lo esencial, los puntos esenciales del módulo contable. Así que si no tienen ninguna otra pregunta, ya sea a través del chat o si quieren activar su micrófono y realizar alguna pregunta, estaremos finalizando esta primera parte o esta presentación del módulo de contabilidad en primera parte, y los dejamos desde ya cordialmente invitados al próximo webinar, el próximo jueves, donde vamos a ver el resto de las funciones que nos quedan por explorar del módulo contable, como por ejemplo el análisis de cuentas, las cartolas bancarias, presupuestos, activos fijos, entre otros, y el resto de los informes que este módulo tiene para ofrecer. Agradecemos por su atención, por su participación también y por su asistencia, y los dejamos invitados al próximo webinar y les deseamos un buen día.